Hola, ¿cómo están todas y todos? Sean bienvenidas y bienvenidas a una nueva transmisión de Expertos Junji. Hoy tenemos un tema muy interesante porque hablaremos del arte en la primera infancia. ¿Quién nos ha deleitado viendo algunas obras artísticas de las niñas y niños? Las vemos con emoción, con ternura, ¿verdad? Pero detrás de esas obras artísticas sin duda hay grandes aprendizajes. Entonces, para ello vamos a conversar hoy día con Paulina Cruz. Ella es educadora itinerante de los programas alternativos CACH y PMI. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola Judy, muy buenos días. Muy bien, gracias. Paulina, primero que todo, darte las gracias por tu disposición de estar hoy día con nosotros. Sabemos que es un tema súper interesante de conversar. Así es que partamos. Paulina, primero que todo quiero consultarte, ¿qué es el arte en educación parvularia? Mira Judy, según los documentos orientadores de educación parvularia, el arte es uno de los ámbitos muy importantes en el desarrollo de los niños y niñas. Nos permite desarrollar sus capacidades innatas, su expresión, su creatividad. Desde que nacen los niños y las niñas hacen uso de sus capacidades, ya sea sensoriomotrices cuando recién están iniciando en sala cuna y también su creatividad. Ahora, hay distintas posibilidades creadoras que nos entregan los niños y las niñas. Por ejemplo, la exploración, ya sea la ¿Ya? apropiación del medio que los rodea, y también hay una necesidad por parte de los niños y las niñas de expresarse. Es una necesidad innata. Y nosotros como adultos tenemos que permitir que fluya esa expresión, ¿verdad? Sí, nosotros como adultos tenemos que lograr que los niños y niñas se apropien de esa experiencia, se apropien de los objetos, por ejemplo, ya sea si le entregamos témpera, pintura, masa, de a poco que ellos se vayan complementando con esos elementos y expresando lo que sienten por medio de esos elementos. Paulina, y ahí creo que es importante, imagino, que los adultos le podamos entregar elementos que ellos puedan efectivamente tocar, explorar y no después estarles diciendo, no, eso no lo toque. Oh, no. Sí, efectivamente, tiene que ser así. Tienen que ser elementos que, por ejemplo, cumplan con el requisito de que no sean tóxicos, por ejemplo, ¿Ya? que estén hechos en base a vegetales, o también elementos que puedan ser, por ejemplo, sonoros, porque el arte no es solamente la pintura, también hay distintas ramas del arte. Y eso luego nosotros lo diversificamos y vemos cómo ellos los reproducen. Y eso te quería consultar porque tú dices que hay diferentes tipos de arte. ¿Cuáles son las principales expresiones artísticas que podemos ver en las niñas y niños y qué beneficios tienen? Mire, desde la mirada integral, las expresiones artísticas se potencian en los jardines infantiles, perdón, entregando a los niños una disposición de material diverso. Y esto cumple en los distintos ambientes que se entregan en el jardín infantil. Por ejemplo, está la creatividad, que es el primer tipo de expresión artística, donde es más que nada la actitud y también el medio en que los niños, por medio de un elemento, se expresan y comunican. ¿Ya? Luego después está la expresión creativa ya más fija, con un sentido, con un desarrollo de una idea. Y es Como la por que, ejemplo, por ejemplo, después de un cuento, pedirle a niños y niñas que por favor expresen artísticamente qué es lo que a ellos más les gustó. Y así ellos ya. van a plasmar y manifestar en una imagen, en una expresión, qué es lo que más les gustó. Por ejemplo, en este caso puede ser con masa, puede ser con pintura, con distintos materiales. Ya, ¿y qué beneficio tiene la manifestación artística en el ámbito cerebral, específicamente? Ujú. En el ámbito cerebral, los niños y niñas tienen un cerebro que es plástico y moldeable. Es como una esponjita, en verdad. Y ese ¿Ya? cerebro necesita y requiere de arte para comunicar. Por ejemplo, en el cerebro no solamente está distintas zonas donde se están
tanto empapando con conocimiento, sino también se van estimulando. Por ejemplo, te decía en un inicio de que había un lado izquierdo y un derecho, y ¿Ya? por ejemplo, no es que solamente se trabaje con uno, se trabajan con distintas áreas, y esa estimulación finalmente genera conocimiento y genera que las neuronas trabajen mucho mejor. Por ejemplo, procesan distintos ámbitos, ya sea sonido, ya sea visual, ya sea kinestésico, y de esa forma lo van aplicando. Entonces el arte en el ámbito cerebral es un cúmulo de estímulos para el niño y la niña. Por ejemplo, en el caso psicomotor, al escuchar una melodía, un bebé en sala cuna va a generar una reacción, va a generar un Sí. movimiento, ya sea una sonrisa, va a generar siempre por medio de la audición. Y eso, lo que acabas de decir, Judy, es cómo ellos también desarrollan sus sentidos. El auditivo, el visual, el kinestésico, el tacto mismo, cuando tocan un instrumento. Claro. Ellos siempre están explorando, en definitiva. O sea, en los jardines infantiles lo que se busca y lo que se requiere es que los niños y niñas sean activos exploradores, que no teman buscar, tocar, que no teman, por ejemplo, sentir texturas, también no negarse a los distintos colores. Por ejemplo, el negro tal vez no es un color prohibido, es un color que se puede utilizar, que también se puede trabajar, o el rojo intenso también. No son situaciones prohibidas, son situaciones que se pueden utilizar, que van a generar sentimiento. Por ejemplo, tal vez el rosado genera un sentimiento más de paz, es bonito, el celeste como las nubes, el azul como el mar. También de esa forma van proyectando ideas con un Oye, color. qué interesante esto que dices de los colores, porque generalmente uno tiende a, por ejemplo, si le voy a pasar témpera a los niños, poner los colores más pasteles o más, entre comillas, amigables que uno piensa y deja fuera lo que es el negro y el rojo que tú, o el morado, el lila muy oscuro, Claro, o el café también de repente se el tiende a café. dejar fuera. Y no, hay que entregar esas posibilidades, posibilidad de que se exprese, posibilidad de que él también exprese qué siente con ese color, qué es lo que él representa, los niños representan según sentimientos en base a un color. Puede ser que el color café le evoque una situación positiva, un árbol que vio con su abuelito, una planta que tal vez vio, y no va ligado a un sentimiento negativo, al contrario, genera expresión, genera comunicación. Oye, y también hablando, por ejemplo, cuando un niño toma un pincel o con las mismas manitos, eh, pinta o hace con los fideitos, yo he visto en los jardines también con fideos, lo pasan por una cuerda, por un hilo. Eso también es motricidad fina, ¿no? Exacto, esa motricidad fina entrega un abanico de posibilidades también, porque, claro, mientras lo están poniendo el fideíto en la cuerda, también se lo ponen como anillos, terminan con las manos llenas de fideitos. Claro. Trabajan de esa forma, la prensión pinza, van de a poquito colocando, en el caso del pincel también. De hecho, el pincel hace este movimiento y este trazo, Ya, que al final ellos van a proyectar cuando sean más grandes y comiencen a escribir, a hacer la escritura, de mira, tienes forma toda la más lúdica. razón. De forma más lúdica, el pincel ayuda bastante a que los niños después tomen mucho mejor el lápiz. Paulina, y en el área social y personal, ¿cómo contribuye el arte en las niñas y niños? Las bases curriculares a nosotros nos sirve como brújula y nos va guiando. Y en el área social, el arte es preciso y potencia y media al niño para que aprenda a cooperar con sus pares. Ya sea, por ejemplo, proponiendo una situación, ¿te acuerdas del lobo, por ejemplo, en el cuento? O hagamos este sonido con estos instrumentos. De ahí, de la forma en que se comunican, también se va ligando con sus pares. Realizan un arte grupal, realizan comunicación y también
ellos van explorando y experimentando a la vez de manifestándose con los distintos elementos que se les entrega. Es un sentimiento que ellos, aparte de generar la expresión, también ellos se sienten dentro de un grupo. Son Claro. parte de alguien. Y van también ahí, se conjugan hartas cosas porque también ahí aprenden a respetar los turnos, a respetar las opiniones, ¿cierto? Es cooperativo, es social, es también de admiración, porque también ellos aprenden a valorar el arte del amigo. Dice, wow, qué lindo, o también a veces son un poco más críticos, qué Ya, extraño lo que pintaste, y ahí también empiezan a comentar y a hablar, o de repente se coordinan también en el caso del sonido, por ejemplo, si son pa, 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 ellos también comienzan a hacer el sonido. Y si alguien, por ejemplo, se descoordina con este sonido, lo dicen, no, así no es, mira, escucha bien, y empiezan así todos a trabajar de manera conjugada. claro. Oye, Paulina, y también cuando, por ejemplo, un niño te muestra una pintura o un dibujo que él hizo, de repente, y lo digo también, a mí me ha pasado que de repente digo, ¡ay, qué linda la jirafa! Y no es una jirafa. Y como que ellos, no sé si se frustran, ¿qué hacer ahí? ¿Cómo, cuando un niño te muestra algo que está haciendo, cómo tiene que, cómo tiene que responder el adulto? Ojalá abordar la situación primero preguntando, siendo amable y preguntando, qué lindo lo que hiciste, ¿me puedes explicar qué es lo que es? ¿Qué es esto? Haciendo preguntas igual como ellos Claro, también nos preguntan a nosotros, ¿qué es esto, tía, que tienes acá? Entonces uno comienza a conversar, lo mismo, evocar esa situación. El arte es un manifiesto de comunicación. Por ende, nosotros también tenemos que tratar de que los niños y niñas en sala también manifiesten. ¿Qué es lo que dibujaste? ¿Y qué es esto tan bonito que hiciste? ¿Y esto de acá? ¿Qué será? ¿Y cómo lo hiciste? Muéstrame, a ver. Y así claro. también se van a No empezar a unir. darlo por hecho, no dar por hecho que es algo que los niños no plasmaron, porque de repente uno como adulto tienes esos errores y los niños se enojan. También, o si no, cometemos a veces el error de coartar también una situación Mm, imaginativa, decir, no, las rosas no son rojas, o sea, no son azules, son rojas. Y eso también coarta la imaginación, o sea, genera también algo que hace una brecha o un límite de lo que ellos puedan expresar. Lo ideal es que no haya un límite, que no haya así como flores de un color específico, árboles de un color específico, o que ellos se vean de un color específico. Algunos se pintan, por ejemplo, completamente azules, y esa es la claro. forma en que ellos se ven, y está bien, y está correcto. Es su mundo explicado, es su mundo proyectado hacia nosotros. Y por eso también la Junji, bueno, hace muchos, muchos años que dejó de utilizar las plantillas, me imagino, y es algo de libre expresión hoy día. Ujú. De hecho, las plantillas lo que hacían era generar en los niños también esto como tratar de encasillarlos en una realidad que no es la que tienen todos en su mente, lo que los niños traen desde casa, lo que los niños y las niñas puedan proyectar. También ahí entramos a coartar con una plantilla, porque solamente Mm, lo que se está tratando de entregar es lo que ellos también pueden entregar y no, debería ser al contrario. Lo que ellos claro. quieran entregar es lo que nosotros debemos recibir y debemos también valorar, valorar el arte de ellos. Claro, porque por ejemplo, si una plantilla le presenta a un niño un árbol frondoso Ujú. y nosotros que vivimos en una zona desértica, no siempre son frondosos, entonces ahí está la explicación que tú das también, que es importante el uso libre, ¿cierto? Claro, de ellos como proyectan sus realidades, de ellos como escuchan sus realidades, de ellos también como observan o trabajan, tocan también sus realidades. El árbol no es frondoso, el árbol para él tal vez es seco, pero así es lindo, así para ellos es Claro, bonito. Y así nosotros también tenemos que respetar la forma en que se expresa. así es. Mira, tú ya lo adelantabas, Paulina, en las otras antes, pero ¿desde qué edad es importante comenzar a hablar
con las niñas y niños de arte y bajo qué contextos? Desde sala cuna, lo ideal, con distintos tipos de materiales. No tiene que ser un bebé y pintura, al contrario, puede ser un bebé y música, sonidos. Pueden ser también, por ejemplo, entregar objetos, tal vez texturas, donde también se pueda potenciar el tema de los sentidos, el tacto. Por ejemplo, un bebé tal vez con un tacto de algo más áspero va a Ya. generar un rostro, va a generar ahí una reacción. Si, por ejemplo, ponemos sus pies pequeñitos en hojas, también va a generar una reacción, va a mirar, se va a sorprender. Desde sala cuna, ojalá empezar a explorar la naturaleza que nos rodea como arte inicial. Y luego después vamos a ir trabajando con distintas manifestaciones, por ejemplo, los aromas, que eso también nos ayuda bastante. Los aromas nos evocan. Aroma a Ya. mamá, aroma a casa, por ejemplo, aroma a mar, ya se acuerdan, van evocando, van generando caras, rostros, situaciones también. Y también a nosotros no nos limita en una experiencia. Tal vez las experiencias educativas en sala pudiesen tener un límite, tal vez según lo que ellos puedan entregar, pero cuando experiencias así, ricas en contenido, ricas, por ejemplo, en herramientas, en facilidades, también en materiales, hace que también se expanda mucho más y sea una situación divertida, de juego, lúdica, que no abarca, por ejemplo, 15 minutos, no, de hecho se expande mucho más y uno ve la entretención en los niños, ve cómo aprenden y van generando un aprendizaje significativo, porque después de eso mismo lo van a empezar a comentar en casa, lo van a proyectar, porque nosotros también tenemos que entregar a los niños y niñas, al menos en sala cuna, objetos que sean tanto entretenidos, también tienen que ser atractivos para ellos. Y también, por ejemplo, la Junji tiene variado material educativo de mucha calidad, pero también las educadoras, las técnicas trabajan paralelamente con elementos simples, con elementos de la casa. Por ejemplo, tú nombrabas la hoja de los árboles. Entonces, eso también me imagino que es súper importante para el desarrollo de las niñas y niños. Exactamente. El entregar un abanico de herramientas, un abanico, por ejemplo, de texturas, que no siempre tienen que ser, por ejemplo, cerrarnos a una idea, tal vez un papel de lija y esto, no, también puede ser arena. Ahí yo veo cómo tanto educadoras como asistentes educativas van creando también y van generando experiencias novedosas, experiencias que son entretenidas, experiencias que generan y evocan en los niños tanto un conocimiento como también una experiencia que va a ser llevadera de aquí a los demás niveles. Eso. Mira, Paulina, ¿te parece si leemos algunos de los mensajes que nos están llegando en el chat de la Junji Arica? Ya, Ya, por te voy a favor. leer. Ya, dice, Lady Condori dice, buenos días, tía Pauli. Te conoce. Gas Ciclú, Clau, buen día. Jardín Infantil Las Terrazas. Marianela Saavedra, saludos del PMI Rayito de Luz. Marta Kisber, buen día. Jardín Infantil Pedregal. Lisette Vázquez, saludos tía Pauli. Mariela Saavedra, Paulina, un gran aporte para el equipo. Mira, Paulina, qué bonito recibir esos mensajes, ¿no? Sí, se agradecen bastante. Sí. Lorena Sandón, saludos tía Pauli. A ver, ¿quién más? Alejandra Miranda también te manda saludos. Y ahí tenemos a otras personas que nos están mirando y a quienes le agradecemos también que sigan estas transmisiones porque la idea de estos expertos Junji es difundir temas de interés de la primera infancia eh, para la comunidad, la familia de nuestros párvulos y también para los equipos educativos. Porque también tenemos que reconocer que muchas de las experiencias educativas
si son todas en realidad, no son muchas, son todas las experiencias educativas que se hablan y se comentan en estos expertos Junji, son desarrolladas en todos nuestros jardines infantiles y programas educativos. Y eso es importante también reconocer el trabajo que están desarrollando. Y también, bueno, por las familias, porque ahora yo te quiero consultar, porque las familias son súper fundamentales en la educación de las niñas y niños, ¿cierto? Entonces quería preguntarte cómo pueden las familias potenciar al interior de sus hogares el arte en sus hijos e hijas. Porque ahora, Paulina, también, hoy que estamos en pandemia, las niñas y niños han permanecido más en el hogar, ¿verdad? Y también se han abierto otras, eh, otras alternativas, ya sea a través de online, cuentas, ¿no? O cómo con elementos del hogar ellos pueden ir potenciando el arte. Efectivamente, Judy, los papás, las mamás, las familias que están con los niños y niñas de nuestros jardines, de nuestros centros, ellos son los primeros educadores. Y efectivamente es un desafío con el tema pandemia, porque tenemos que de repente algunas familias también tienen teletrabajo, también hay más personas en la casa y también se cuidan por el tema del coronavirus para que no suceda nada malo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es destinar un lugar en la casa donde niños y niñas se puedan expresar. Y ojo, que sí va a pasar que los chicos, los niños y niñas van a pintar las paredes, de repente se van a pintar ellos, es algo que va a pasar. Y que casi todos lo hemos vivido. Sí, pero gradualmente los niños y niñas van a empezar a regularse con respecto a los materiales porque es algo novedoso. Es algo que tiene textura y es entretenido también de repente poder pintarse un poquito las manos, la cara. Eso también es un tipo de expresión, Judy. También por medio de los colores, por cómo ellos se pintan o se expresan o se ven y se reflejan, también ellos van expresando algo porque te pintaste así. Porque vi en un cuento que el lobo tenía acá oscuro, o por ejemplo vi que la Caperucita cuando lloraba se le ponían los ojitos acá rojos. Eso es también una forma de expresión y también evocan un sentimiento. Tal vez para él o ella fue algo que lo asombró y también lo quiso expresar en él mismo. Es normal, Judy, que de repente sucedan estas cosas, pero de a poco los niños y niñas se van a ir gradualizando con lo que ellos intentan expresar o cómo ellos se expresan. Ya después va a ser fijado al papel, pero al inicio es un poco más de caos. Ojalá tener un espacio en casa, también tener materiales adecuados. En el jardín infantil se da mucho esta situación de que hay témperas que son acorde a los niños, tóxicas, por ejemplo, las masas. También eso tenemos que tener ojo en la casa las familias, de que sean no tóxicas, aptas para niños, porque no queremos tampoco generar en ellos una alergia o algo malo. Ahora también, si es que los niños y niñas se están expresando, valorar ese avance. Independiente, claro, estamos insertos ahora en una situación que tal vez nos tiene bajo un poco de estrés, bajo situaciones que tal vez nos generan algo, y también los niños toman ese estrés y también lo pueden ahí plasmar. De hecho, ellos ahí expresan bastante cómo ellos se sienten. Claro, porque por ejemplo, de repente todos los hogares son diferentes. Quizá hay muchos niños que tienen un ambiente nomás en un espacio, un ambiente en su hogar, otros que tienen dos o tres ambientes, son diferentes, pero lo importante, de acuerdo a lo que yo saco en conclusión de tus palabras, es que siempre tenerle ahí, aunque sea muy pequeñito el lugar, tenerle un espacio para las niñas y niños y no coartarlo, como decías tú, porque de repente ellos cantan más fuerte o cuando tocan los tarros de leche, los hacen baterías, también de repente les ponen mucha bulla y para ellos no es bulla, ¿no? De hecho, sí, no es bulla, para ellos es algo maravilloso, es una forma de expresión y muy bien lo que dijiste, Judy. De hecho, utilizar y trabajar con material reciclado también entrega un valor y algo distinto a los niños y las niñas, porque ellos igual
después se expresan con sus demás amigos, con las tías también allá en los jardines, cómo hicieron o qué es lo que hizo su mamá, qué es lo que hizo su papá. Ahí también nosotros podemos también generar lazos con ellos, porque la creación de un instrumento genera también de que se converse, haya un acercamiento distinto, y los lazos afectivos, al menos en este tiempo de pandemia, es algo que tenemos que fortalecer en casa. Amar, Así es. abrazar, respetar y valorar. Y escuchar, Muy bien, escuchar también. ¿cierto? Oye, y bueno, y bajo esta conversación me he dado cuenta que el arte es súper transversal, porque por ejemplo recién tú decías, podemos hacer con materiales reciclados, entonces el arte también te lleva a que el niño y la niña tenga conciencia medioambiental. Ujú. Desde muy Cuando tú chiquititos. desde muy pequeño, ¿verdad? Y también planteabas esto de poder poner en un hilo fideitos y hacer los anillos. Ahí está la motricidad fina. Entonces, el arte, de verdad que es súper importante fomentarlo. Ujú. Es importante trabajarlo, es importante también valorar el tipo de expresión que haga. Es importante que en casa siempre haya, por ejemplo, tal vez lápices de colores, en casa siempre tiene que haber tal vez un instrumento hecho así en material reciclado, que ellos Mm. también valoran mucho eso, cómo se transforma lo que ellos tal vez ven cotidiano. Y de esa forma también nosotros cuando ellos ingresen nuevamente al jardín y esto se reintegre, lo van a conversar y van a saber cómo utilizar. Hacemos ahí trabajo previo en casa antes de ingresar al jardín. Paulina, y mira, y respecto a esto, bueno, todos los jardines infantiles y los programas educativos están enviando cápsulas o materiales o propuestas a la familia durante esta pandemia, pero también invitar a todas y todos los que nos están viendo a revisar nuestra página de Junji Arica, porque ahí tenemos, pero muchas cápsulas educativas de los diferentes jardines infantiles y ahí y son varias las que justamente enseñan a hacer materiales para fomentar el arte en las niñas y niños. Así que también los invito a que puedan revisar para atrás, porque tenemos desde el año pasado. Así que un montón de cápsulas pedagógicas que les van a hacer en este ámbito y con materiales como, recuerdo, con botella, con tarritos de leche, como lo planteábamos, y son bien bonitos, quedan bien bonitos y fáciles de hacer. Y no están lejos de la realidad que uno pueda expresar y claro, hay algunas cápsulas que son maravillosas y de hecho son muy novedosas. Ahí 100% invitados a que puedan ver y también trabajar en casa. Bueno, Paulina, ya estamos llegando al final de esta transmisión. Te reitero los agradecimientos por la disposición que tuviste desde el primer minuto en participar en este experto Junji. También agradecer a todas y todos quienes hoy día eh, se conectaron con nosotros y dejarlos invitados para una nueva transmisión. Y ¿saben qué? Voy a adelantar. Vamos a conversar sobre nutrición infantil, desde la leche materna, allá cuando los niños y niñas empiezan a comer frutas, verduras, cereales y todo eso. Así es que, Paulina, muchas gracias y a todas y todos que tengamos un muy buen día. Chao. Muchas gracias, Judy. Cuídate mucho. Chao, chao.